Como siempre los días viernes a esta hora hacemos una revisión de lo que CIPER, el periodismo independiente, tiene para mostrarnos, entregarnos y también muchas veces, en este caso por lo menos, indignarnos. El titular es el siguiente: cortes de luz. Las compensaciones para los clientes son financiadas por los mismos usuarios. Así es. Para hablar de eso estamos con Pedro Ramírez, director de CIPER. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos a todos. A todos los usuarios. A todos los usuarios que se despiertan con esta noticia. Sí, es un tema indignante, digámoslo, Sí. pero que al mismo tiempo nos advierte, Pedro, de cómo está estructurado el sistema en Chile, ¿no? Bueno, sí, nos advierte cómo está estructurado porque, como lo comentábamos hace unos minutos en medio de la pausa comercial que ustedes tienen, después del tema de la ISAPRE, ¿no? En que la ISAPRE nos quitan plata directamente y la ley nos obliga a hacernos nosotros cargo de ese, entre comillas, esa apropiación, por no llamarla de un modo más duro, que hace la ISAPRE de nuestro dinero. Ahora pasa esto, digamos, ¿no? En que nuevamente enfrentados a un servicio que tiene que ser regulado desde el Estado, lo que se produce es una especie de expropiación de nuestra plata, digamos, ¿no? Además sin que nosotros lo sepamos. Esto no está detallado en las cuentas de luz que le llegan a las familias todos los meses. La situación es que, por ley... Se corta la luz. Se corta la luz, ¿no es cierto? Y por ley tú tienes derecho, como usuario, a que te hagan un descuento en la factura del mes siguiente, ¿no? Y eso se llama compensación por interrupción de servicio. Y entonces eso que es una muy buena noticia para los usuarios, ¿no? Porque antes se cortaba la luz y uno quedaba ahí colgando en el descampado, daba lo mismo, digamos, ¿no? Ahora efectivamente la empresa tiene que restituirte por la vía de compensarte con plata, digamos, ¿no? En una rebaja de tu factura. Pues bien, tenía que discutirse la nueva tarifa que se llama valor agregado de distribución. Tú sabes que la cuenta de luz se divide en varias partes, ¿no? Hay una parte con la que se paga a los generadores de electricidad, que es como el 75% de la cuenta, y otra parte que es como el 17% con la que se paga a los distribuidores, ¿no? Que son los que hacen que la electricidad llegue a tu casa. Las más conocidas son Enel y CGE. Y entonces, en ese 17% se tenía que discutir el aumento de esa tarifa. Y las empresas lo que querían era que se aumentara directamente la tarifa, ¿no? El valor, porque según ellas no les alcanza, con los valores actuales, no les alcanzaba para soportar todos los gastos crecientes que estaban teniendo la operación de la industria. Y entonces la Comisión Nacional de Energía hace algo que inicialmente es bueno, ¿no? Le dice, no vamos a hacer un aumento de tarifa porque eso es mucha plata. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular un 0,52% de la cuenta, ¿no es cierto? Y esa plata la vamos a destinar a que usted solvente los gastos crecientes de su operación. Uh-huh. Y esa discusión que tenía que resolverse en el año 2020 se termina resolviendo en el año 2024. Porque son tantos los desajustes, ¿no es cierto? Las controversias que se producen entre las empresas y la autoridad, que empiezan a resolverla una a una, y esto toma más de 3 años. Y finalmente en julio del año pasado se llega a un acuerdo en que se establece, dentro de otras cosas, este 0,52% de tu cuenta para costear este ítem. En esa discusión, y aquí viene lo importante, hay una empresa que le pregunta a la CNE, oiga, ¿y cómo vamos a pagar las compensaciones por los cortes de luz que deben hacerse a los usuarios? Y la respuesta es con este 0,52%. Entonces, cuando nosotros publicamos nuestro artículo, lo que estamos diciendo es que si tú tienes una cuenta, una factura de 100.000 pesos mensuales, 520 pesos de tu platita van a la empresa para que la empresa costee la plata que tiene que pagarte posteriormente en caso de que se produzca un corte. Entonces, al final, tú estás financiando lo que debiese ser una especie de sanción para la empresa, ¿no? Porque en el fondo, la indemnización por corte del suministro lo que busca es incentivar a la empresa a darte un mejor servicio, ¿no? Porque si la empresa se produce un corte y te da mal servicio, la empresa pierde plata. Pero aquí lo que está pasando es que con esta actitud, ¿no es cierto?, permitida por el gobierno, las empresas no pierden plata porque financian esta especie de sanción, esta especie de castigo con la plata nuestra. Entonces, ¿cuál es el incentivo para que la empresa te dé un mejor servicio si al final, cuando el mal servicio se produce, se paga con plata tuya? No, totalmente. O sea, bueno, lo que me gustó, no sé si podemos decir el título que habíamos mencionado, pero es que en realidad son de estas cosas que uno, y sobre todo como ciudadanos, como usuarios,
yo creo que probablemente hay muchas molestias con respecto a muchas cosas en el país, pero este tipo de cosas es como donde uno dice como, ya, pero ¿cómo? Basta, ¿no? Y me imagino ahí que ustedes cuando se encuentran con este tipo de información o las respuestas se ponen a pensar también en eso. Bueno, claro, lo que pasa es que nosotros cuando nos topamos con este tema, lo primero que pensamos es una especie de servicio al usuario, ¿no? Claro. De alertarle, porque a lo mejor usted va a decir en su casa, escuchándonos en la radio, oye, pero son 200 pesos, son 500 pesos, no es nada, pero son tus 500 pesos, tú tienes que decidir dónde pones tus 500, ¿por qué los vas a regalar? Uh-huh. ¿Y por qué se van a ocupar, ¿no es cierto?, en un castigo por darte un mal servicio? Al final lo se está financiando con tu dinero, no con el dinero del que debiese ser castigado, por así decirlo. Claro. Es un tema de justicia. Es un tema de justicia, ¿no es cierto? Y como decíamos, nosotros miramos estas pautas en CIPER porque, claro, la gente está más acostumbrada en CIPER a cosas como el caso Hermosilla, la jueza Vivanco, ¿no es cierto? Temas de procultura, temas con un cariz más político. Pero para nosotros estos temas son importantes. Yo creo que ustedes se acuerdan cuando hace ya unos 4 años atrás sacamos el tema de los medidores inteligentes que tenían que ser financiados por los usuarios, ¿no? Un tremendo negocio para las empresas que al final el capital para instalar ese negocio lo estaban poniendo los consumidores. Entonces volvemos a encontrarnos en una industria como esta con este tipo de situaciones que son súper buenas para las empresas y muy malas para nosotros, o sea, son malas noticias para nosotros. Y en ese sentido es lo que nosotros definimos como portonazos institucionales, ¿no? Que es lo que lo conversábamos antes, en el sentido de que en el fondo es como que uno se siente estafado, es como si te metieran la mano en el bolsillo, ¿no es cierto? Y te sacaran la billetera y te sacaran tus 520 pesos para pagar algo que tú no tienes por qué pagar. Uh-huh. Si ese es el punto. Entonces, probablemente durante la semana después que nosotros publicamos, ustedes vieron que la Comisión Nacional de Energía salió a decir que esto no era tan así. A mí me encantan cuando nos llegan réplicas de los ministerios, las empresas, ¿no es cierto? Yo encuentro que los periodistas que trabajan en comunicaciones son verdaderos maestros. Yo me saco el sombrero frente a ellos, son magos. Entonces te mandan una réplica y te ponen al principio, enviamos esta carta para precisar, y después ponen un lenguaje como si estuvieran rectificando, ¿no es cierto?, todo, cuando en realidad no hay ninguna rectificación, ¿no? Pero lo escriben de una manera que parece que estuvieran desmintiendo. Se estudia para eso. Claro, sí, pues son 5 años, ¿no es cierto?, para dedicarse a esto. Entonces, publica una declaración donde dice vamos a hacer algunas precisiones. Y la precisión es, oiga, nosotros nunca hemos dicho que esta plata, este 0,52%, es para pagar compensaciones. Claro, nunca lo dijeron. Si lo que le dijeron a la empresa es, con esto ustedes, ¿no es cierto?, tienen que financiar todos los costos crecientes de su operación, ¿sí? Las inversiones que se requieren se van a hacer con esta plata. Y le preguntan a ellos, ¿y las compensaciones por corte las pagamos con esto? Le preguntan a la empresa y la CNE dice, sí, con esto. Entonces ahora la CNE quiere hacerse la loca, ¿no es cierto?, hacerse los Larry, como se dice, no, nosotros nunca autorizamos, no pensamos este mecanismo para esto. Y este es un mecanismo muy bueno porque ha impedido que una alza gigantesca afecte las cuentas. Es cierto. Es verdad que el mecanismo que propuso la CNE evita una alza mucho más grande del valor. Pero también es cierto que las empresas están financiando algo que no debiesen financiar con esta plata que nos pertenece a nosotros. Que parece comprender mejor las empresas que la misma CNE, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que las empresas sacaron su comunicado al mismo día que nosotros publicamos. Poquito después de la CNE sacó su comunicado las empresas distribuidoras y lo que ellas dicen, ellas reconocen que este mecanismo existe y que con este se pagan las compensaciones. Lo que dicen es que no alcanza la plata, o sea, aprovechan el espacio para llorar, digamos, ¿no? Para decir, oiga, sabe que en realidad es cierto que se instaló este mecanismo, es cierto que la CNE lo permitió, es cierto que nosotros podemos pagar las compensaciones con esto, pero la verdad es que no nos alcanza, necesitamos un aumento de tarifa y siguen insistiendo en su aumento. Ahora, lo importante para nosotros es que las empresas distribuidoras están diciendo esto que publicó CIPER es completamente cierto. ¿Saben lo que pasa, Aldo? Que uno a veces quisiera que la autoridad dijera, sí, ¿sabe qué? Tienen razón los periodistas, y aquí hay que hacer un ajuste, porque no era nuestra intención. Por último podrían decir esto, ¿no? No era nuestra intención que las empresas se aprovecharan y que con esta plata pagaran las compensaciones. Nuestra intención era evitar que tú pagaras una cuenta de luz mucho más alta, lo que es cierto. Entonces lo que correspondería es que nos dijeran ahora, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es vamos a hacer un ajuste, y el ajuste es que vamos a prohibir que con esta plata se paguen las compensaciones, ¿sí? Y quedamos todos felices. Pero esta actitud de decir, no, nosotros nunca nos equivocamos, esto está bien, esto no está bien, esto está mal, ¿no? No puede ser que el periodismo tenga que asumir el rol del CERNAC, ni que el periodismo tenga que asumir el rol de la Comisión Nacional de Energía para
darle justicia a los usuarios, para que sean tratados con justicia los usuarios. Yo creo que es una labor que a nosotros no nos corresponde, pero también es triste cuando tú muestras este tipo de problemas y lo que obtienes de la autoridad son este tipo de respuestas de no estamos equivocados, el periodismo es el que se equivoca, ¿no? Y nosotros sabemos que no es cierto. Pero además, yo quiero decir algo, este es un gobierno que se supone que es un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, que supuestamente, teóricamente, debiese tener una sensibilidad hacia los usuarios, hacia los consumidores, hacia los trabajadores y las trabajadoras distinta. Este tipo de situaciones, o como las que vivimos con la ISAPRES, te muestran que eso no es cierto, ¿no? O sea, aquí, como tú dices, Aldo, hay una especie de comprensión mayor hacia la situación de la empresa. No es que haya que declararle una guerra a las empresas, ni mucho menos, pero las cosas tienen que ser justas. Nos parece bien que una parte de la cuenta, este 0,52% de la cuenta, se destine para que las empresas puedan enfrentar sus costos crecientes. Lo que nos parece mal es que aquello que se pensó como un incentivo para que nos den un buen servicio, que es que a ellos les duela pagar compensaciones por los cortes de luz, se financie con esa plata que proviene de todos nosotros. Claro, tú dices, las empresas distribuidoras también hicieron una declaración a ese respecto, independientemente de lo que reclama el CNE, pero las empresas reconocen el problema, ¿no? Ellas reconocen efectivamente que con esta plata, con este 0,52 que le propuso la CNE, tienen que hacerse cargo de sus costos que aumentan y dentro de eso las compensaciones. Lo que ellas indican en su declaración es que igual no les alcanza la plata y que por lo tanto se requiere un aumento. O sea, aprovechan esta coyuntura que generó el artículo de CIPER, esta indignación. Tú sabes que apenas publicado el artículo de CIPER, en la mañana del día miércoles, me parece, la Comisión de Energía citó al ministro Pardo, el ministro de Energía, ¿no? La Comisión de la Cámara de Diputados que ve este tema, para que explique por qué razón los usuarios están financiando estas compensaciones. O sea, se produjo, y además los colegas de distintas radios y de distintos canales de televisión recogieron este tema porque, claro, sí, es un tema que indigna, es un tema de interés ciudadano, es un tema que afecta a tu bolsillo, es un tema que afecta a empresas que son tremendamente poderosas, como son las empresas de energía, y por lo tanto aquí hay mucho interés. Entonces, las empresas, aprovechando esta coyuntura que generó el artículo de CIPER, están en una ofensiva, ¿no es cierto?, que es, oiga, necesitamos que la tarifa aumente, ¿no? Entonces, este mecanismo que está denunciando CIPER existe, es real, pero lo que tenemos que decir nosotras como compañías distribuidoras, dicen ellas, ¿no es cierto?, es que aún existiendo este mecanismo, nosotros necesitamos un aumento de la tarifa porque no nos alcanza para pagar todo lo que tenemos que pagar. Que además, después de los últimos temporales, hubo dos aspectos específicos que llamaron la atención. Uno es la demora en reponer el servicio, básicamente porque no se aumenta la dotación cuando hay emergencias, y segundo, que hay mucha gente electrodependiente en Chile. Mucha, sí. Pedro. Sí. Eso es lo que hace que además requiere compensaciones adecuadas para un tema que es muy complejo. Bueno, y además la electrodependencia en Chile cada vez mayor, o sea, la cantidad de hogares que su calefacción tiene que ver con la electricidad, que la cocina tiene que ver con... Hay edificios completos hoy en día que son 100% agua, ¿no es cierto?, eléctricos. Pero además, en términos médicos, además de las personas que requieren una terapia, ¿no es cierto?, requieren una conexión a la electricidad porque son oxígeno dependientes, porque están postrados, etcétera, etcétera, ¿no? Y tuvimos personas que fallecieron en este largo corte de luz que vivimos hace meses atrás. Precisamente la ley lo que busca es incentivar a las empresas para que estos cortes no sean tan extensos. O sea, lo que vivimos durante un par de décadas es que las empresas se fueron deshaciendo de sus cuadrillas de emergencia, ¿verdad? Invirtiendo menos respecto de los procedimientos para restaurar el suministro cuando este se corta, ¿no? Entonces están subcontratando cuadrillas de emergencia. Tercerizaron mucho, ¿no? Exactamente. Esto es un área que fue absolutamente tercerizada, digamos, ¿no? Entonces, cuando se producen situaciones como un corte masivo, como el que se vivió, las empresas no tienen la capacidad de, primero, por ejemplo, de entregar la cantidad de generadores que requieren los electrodependientes, cuya vida depende de estar conectado a la electricidad. Segundo, de tener la cantidad de cuadrillas necesarias para restituir en el menor tiempo posible el servicio. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley le dice, mire, esto va a tener un costo para usted. Si usted no quiere invertir aquí,
va a tener que pagar, y va a tener que pagar indemnizaciones a los usuarios. Si uno mira, por ejemplo, ese mega corte que se vivió, la cantidad de plata que perdieron las distribuidoras por tener que pagar estas compensaciones es muy alta. Entonces, Ni siquiera ganan con eso. Entonces, lo que pasa, ¿no es cierto?, es que uno de sus costos más altos precisamente son las compensaciones por corte de servicio. Claro. Y entonces cuando la CNE dice, mire, con este pedacito de la cuenta que es 0,52 que financia cada usuario, usted se va a hacer cargo, ¿no es cierto?, de estas inversiones, de estos costos, lo que le está diciendo, hágase cargo de uno de los costos más altos que tiene, que son los cortes. Entonces al final nos está traspasando a nosotros, ¿no?, a los usuarios, que pagamos nuestra cuenta todos los meses, nos está traspasando la capitalización de este sistema, ¿no? Y a mí me parece que a mí y a todo el equipo de CIPER, cuando definimos hacer este tema, nos parece que es tremendamente injusto. Este es un trabajo que desarrolló un periodista joven bastante talentoso, que es Daniel Mesa. No es un tema simple, porque los periodistas, bueno, nuestra especialidad es comunicar, ¿no? Y por lo tanto tenemos que asesorarnos con distintos especialistas para entender de qué se tratan estas discusiones, de qué se trata el valor agregado de distribución, cómo se calculan las tarifas, ¿no es cierto? Entonces es un trabajo bastante complejo y largo que se desarrolló para decir lo que le comentamos esta semana, lo que publicamos esta semana, ¿no es cierto?, y que ha generado todos estos comentarios. Sí, porque es particularmente grave en términos de que se ratifica que son los propios usuarios los que están pagando lo que debería ser responsabilidad de las empresas, ¿no? Y ya lo hemos visto en otras organizaciones también. Bueno, yo diría que este es un tema que se empezó a discutir hace mucho tiempo, ¿no? Cuando en el fondo los usuarios tuvieron que hacerse cargo en su tarifa de pagar, por ejemplo, toda la modernización del sistema de agua potable, ¿no? ¿Te acuerdas tú cuando años y años atrás se discutió esta planta de tratamiento de agua en La Farfana y se pagó con un aumento de las cuentas? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el chiste de la empresa, digamos? No sé, porque tú le haces una concesión, uno espera que la empresa se haga cargo, pero finalmente la empresa hace un proyecto y ese proyecto se financia con un aumento de la tarifa, digamos, ¿no? Y hay gente que defiende esto y considera que es legítimo y está muy bien, ¿no es cierto? Pero hay gente que no lo defiende, considera que no es legítimo, que la empresa tiene que hacer también un esfuerzo de capitalización para entregarnos el servicio, ¿no es cierto? No puede ser que tengamos una empresa que en el fondo administra un sistema que está financiado, capitalizado, ¿no es cierto?, por los usuarios, y ellos se llevan todas las utilidades, ¿no? y todo el costo lo tenemos nosotros. Entonces es una discusión que está abierta, ¿no? Es una discusión que está abierta respecto del desarrollo, del modelo de desarrollo del país, con carreteras concesionadas, aeropuertos concesionados, puertos concesionados, ¿no es cierto?, las concesiones eléctricas, las concesiones de agua potable, perfecto, todo el país se ha desarrollado y claramente nosotros tenemos hoy día un mejor servicio que otros países latinoamericanos respecto de transporte, respecto de comunicaciones. O sea, Chile está muy bien posicionado en relación a la región, pero eso tiene un tremendo costo para nosotros, ¿no? O sea, el costo de usar las carreteras concesionadas es altísimo, ¿no? Uh-huh. Y ahora nos enteramos, ¿no es cierto?, que más estamos financiando el crecimiento, la modernización del sistema de distribución eléctrica, que tenemos que financiar, ¿no es cierto?, la misma plata que la ISAPRE nos cobró de más, ¿verdad? Entonces yo creo que son estas cosas que van cansando a los usuarios y sobre las cuales uno de repente mira, y permíteme una digresión, uno mira los debates presidenciales y estos temas, que son los temas que en verdad, evidentemente la seguridad pública también y la delincuencia, que es un temazo, ¿no es cierto? Pero estos otros temas que tienen que ver con las cosas que pagamos y al precio que los pagamos, no se escucha nada sobre eso en estos debates, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se produce la lejanía entre el mundo político y lo que vive realmente la ciudadanía. Pedro, quedan pocos minutos. Te invito a que nos cuentes del Diplomado de Periodismo de Investigación. Comienza el 8 de agosto, ¿no? Que es un esfuerzo que están haciendo grande para... Quedan poquitos días para inscribirse. Para masificar un sistema, digamos. Bueno, a nosotros nos interesa mucho que el método de investigación periodística que CIPER ha desarrollado en Chile, ¿no?, y que se enseña en las universidades y que ha generado un montón de colegas que están haciendo buena investigación periodística a partir del método que nosotros hemos enseñado. Lo hemos puesto este método al servicio, ¿no es cierto?, de todos los periodistas que quieran hacer este diplomado. Esta es la 8ª versión del Diplomado de Periodismo de Investigación CIPER UDP, lo hacemos en conjunto con la Universidad Diego Portales. Es un diplomado que dura un semestre, comienza ahora en agosto, precisamente el 8 de agosto, y termina a fines de diciembre. Y ahí nosotros le enseñamos a los periodistas, y también, bueno, hemos tenido alumnos que son abogados, arquitectos, contadores, auditores, ¿no? O sea, aquí hay un montón de abogados que vienen a conocer
nuestras técnicas para qué sé yo, rastrear patrimonio de personas, juicios, negocios del área pública. Entonces, aprender a utilizar distintas bases de datos como que uno dice, no, pero si yo la sé usar. No, realmente hay un montón de resquicios. Darle el mejor uso posible. Exacto, claro. ¿no? Nosotros ahí damos muchos tips para ocupar correctamente y de la mejor manera posible para un uso periodístico o de investigación la base de datos de impuesto interno, la base de datos de mercado público, la base de datos, qué sé yo, del Poder Judicial, de los conservadores de bienes raíces, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que hoy día, Aldo, tenemos dos tipos de periodismo, ¿no es cierto? Legítimos ambos, un periodismo que está en el día a día y que se alimenta sobre todo de la descripción de hechos y de versiones, ¿no es cierto?, que entregan senadores, diputados, alcaldes, que sea ministros o empresarios, figuras públicas, ¿no? Y otra que es la producción periodística que se basa en investigación propia, ¿no? Y que normalmente irrumpe e instala una noticia. No es como ir a cubrir el choque o ir a cubrir, ¿no es cierto?, algo que hizo el presidente de la República, sino que es cuando tú dices, ¿sabes qué? Nos están cobrando de más o nos están cobrando algo que no corresponde en la cuenta de luz en una noticia que no estaba. Entonces, los periodistas generan la noticia a través de la investigación. Los periodistas que saben hacer eso tienen una ventaja en el mercado, ¿no? Y les va bastante bien en relación, digamos, a cómo sus editores los ven. Y por lo tanto nosotros invitamos a todos aquellos periodistas que quieran y a todos otros profesionales de las ciencias sociales que quieran aprender este método, que se inscriban, ¿no es cierto?, en nuestro diplomado de periodismo de investigación, que tiene el respaldo no solo de CIPER, sino que también de la Universidad Diego Portales. Y quedan poquitos días para inscribirse, así que... La Hasta el información 4. está en CIPER, Sí. está, qué sé yo, está hasta el horario, ¿no? ¿Está todo? Sí. Y oye, súper importante, la mitad de nuestra gente inscrita siempre ha sido de regiones, ¿no? Porque el programa es online. Entonces hemos tenido gente de Punta Arenas, de Arica, de Puerto Montt, de Antofagasta, haciendo este diplomado con singular éxito. Así que yo espero que esta versión... no sea la excepción. Exactamente. Que se inicia el 8 de agosto, que tiene una duración de 5 meses y que, como ustedes definen, es en línea y sincrónico. Así es. Que es muy bonito. Exacto. Ya, pues, Pedro. Como tú decías, no está cerrado solo a la gente del periodismo, sino que a todos quienes tengan interés y motivación por la investigación, una investigación rigurosa, ¿no? Sí, ¿Por de qué hecho, se hace como se hace? una vez nos tocó una persona que venía de una tremenda empresa, no voy a decir cuál, muy grande, y que era el encargado de visar a los nuevos proveedores. ¿Ah? Entonces, cada vez que alguien hacía negocios con esta tremenda empresa, él era el encargado de decir si este proveedor estaba en condiciones o no. Entonces necesitaba hacerle la fotografía, la radiografía, digamos, de sus relaciones comerciales, de su patrimonio. Entonces necesitaba el método CIPER para desarrollarlo, y fue uno de nuestros mejores alumnos, te voy a decir. Entonces, el diplomado de investigación CIPER UDP, que ya está, ustedes pueden acceder fácilmente a partir de la página de CIPER Chile. Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias, a ustedes, Pedro. que estén muy bien. Nosotros nos encontramos el día lunes.